Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, la polémica frase, los argentinos salieron de los barcos, ¿no? La polémica frase del presidente argentino. La verdad que el señor Fernández está bastante trastornado, ¿no? Muy debilitado, un presidente muy debilitado, con una contradicción permanente en sus opiniones sobre grandes temas que evidentemente tiene muy enojada a la prensa calificada de ese país y bueno, y a la población. Argentina está en una situación lamentable realmente de decadencia política, pero a su vez de consecuencias muy graves, ¿no? Una economía totalmente deplorada, destrozada, con un porcentaje de un 60% de gente que ha caído en su actividad económica, un 45% de pequeñas empresas fundidas, y se fue por la vía de la restricción, ¿no? De la restricción de la movilidad, y un pago de bonos que fue totalmente ineficaz, irregular, imposible abarcar un universo de personas tan grande y a su vez poder compensar la falta de actividad económica que es la actividad real. Eso es lo que viene planteando hasta el cansancio el Frente Amplio, el Sindicato Médico, ¿no? Como una especie de ritornelo, de estribillo opositor en cuanto a las propuestas como solución sanitaria a esta pandemia. Restricción de la movilidad, enciérrense en sus casas, que el gobierno nos diga a todos que nos encerremos, hacer una especie de toques de queda, o alguna especie de estado de sitio, no sé, porque restringir más actividad ya no se sabe a cuáles se refieren, incluso lo ha planteado gente que integra la coalición oficialista, y cuando se le ha planteado a estas comisiones de Frente Amplio cuáles serían esas propuestas específicamente que expliquen en qué sentido plantean esa restricción de movilidad, bueno, son realmente improcedentes, ¿no? Porque no sé, plantean restringir la actividad de los shoppings, ¿no? Imagínate el universo de personas que trabajan ahí, eso cerrarlo, cuando incluso el gobierno cerró las plazas de comidas, por ejemplo, y la cantidad ya de actividades que hay restringidas. Y seguramente ahora se va por el lado de también el teletrabajo, otra vez en la administración pública, en las actividades no esenciales, pero a su vez con ese mega encierro, digamos, ¿y qué le queda hacer a la economía del país? Porque paralizás todos los motores y una renta básica, y te dicen no es por tantos días. Es mentira, es falaz el razonamiento, porque en la economía vos no podés parar 21 días o un mes sin actividad, pequeños, mínimos, micronegocios, pequeños negocios, inclusive empresas no tan pequeñas, medianas, que paralicen actividades, porque se van a ver afectadas por la parálisis de un montón de actividades comerciales que plantean restringir. Bueno, el gobierno nunca fue por ese lado. Y a partir de ahí les viene muy bien el recurso argumental que introducen o adosan al mega relato político opositor, como lo es el discurso forista del doctor Trochansky de cargarle las muertes al gobierno y a su vez evidenciarlo ante los organismos públicos. Es realmente payasesco, ¿no? Pero más que payasesco es un mamarracho, porque evidenciarlo ante los organismos públicos. ¿Y qué organismos públicos? Si acá hay un estándar de comportamiento sanitario, hay un canon, digamos, de comportamiento, un rango ajustado a los parámetros internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud. Bajo ese sentido estrictamente institucional, ¿no? Es inviable. Además, un país que se mostró muy presto, muy rápido en cuanto a desarrollar políticas sanitarias, inclusive creando como ningún país acá en Latinoamérica, si no me equivoco, creando un grupo asesor de científicos honorarios. Es decir, asumiendo que la ciencia tenía que dar su diagnóstico, su dictamen, aportar los elementos de juicio, aportar sus estudios, monitorear la realidad bajo pandemia, y desde esos insumos científicos de información calificada, el gobierno fue optando por determinadas líneas de políticas públicas. Y así se fue desarrollando un presupuesto, en definitiva, pro-COVID, un fondo coronavirus, un despliegue de baterías de subsidios y de políticas de economía social que se van desarrollando en el país. Por lo tanto, es improcedente desde el punto de vista institucional plantear esas cosas, ¿no? Pero ahí está el clima del que hoy hablábamos, el clima de oposición por oposición en sí, porque podría ocurrir una oposición inteligente, mejor versada sobre determinados temas, más calificada, y que de pronto nos diera puntualidades que quizá no podamos ver, y que se tomara el trabajo de ver cosas que no podemos ver. Pero claro, eso es mucho trabajo, y ese trabajo involucra tiempo,
involucra actividad, trabajar, no se lo va a ver enseguida y de pronto sale un informe determinado que quizás sí conmueva a la opinión pública, pero en serio. Ahora esta batería de permanentes, digamos, recriminaciones al gobierno, descréditos, de negatividades instaladas públicamente, no favorecen para nada el funcionamiento del Estado en sí, de nuestra sociedad, que tendría que estar más unida, ¿no? Más unida y si hubiera colaborado de otra manera la oposición, si lo hubiera hecho, quizá hubiera llegado a más resultados el gobierno. Quizá hubiera llegado a más resultados. Pero claro, el argumento de la oposición frente amplista es el gobierno no nos escucha. Pero lo que pasa es que siempre plantean lo mismo. Ya el gobierno le ha dicho 1, 2, 3, 5, 7 veces que eso no va por ese lado. Entonces, si sos una oposición responsable, podés decir que no estás de acuerdo con esas medidas, pero que te vas a ajustar a la realidad, haces un baño de realismo, ponés los pies en la tierra y decís, bueno, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? ¿En dónde estamos hoy? Haciéndole honor al nombre del programa. Bueno, estamos en esta situación. Bueno, entonces, de acuerdo a esta situación, de acuerdo a estos hechos, de acuerdo a esta verdad fáctica, vamos a tomar cartas en este asunto y hacerle planteos al gobierno de acuerdo a lo que el gobierno sí estaría dispuesto a hacer. Y a su vez dejar en claro que nosotros no haríamos esto solamente, sino que haríamos esto otro que el gobierno no nos escucha o no quiere aplicar. Pero siempre es lo mismo. No nos escucha el gobierno y siempre plantean la misma receta. Plantean lo mismo y después nos salen diciendo de que el gobierno no los escucha. Pero eso me parece un diálogo, bueno, es un diálogo de sordos, exprofeso, pero además es para tontos. Ya siempre estamos escuchando lo mismo, no hay ninguna sorpresa. Incluso el Frente Amplio sale a plantear también una especie de desagravio. Y vuelve a desacreditar al gobierno y echan culpas. Es muy fácil además hablar de restricciones con el bolsillo lleno, sin dificultad, porque cuando sos empleado público y un empleado público privilegiado, cuando sos diputado, senador, cuando ocupaste cargos públicos durante tantos años y te la llevaste, te la embolsaste, por algo estamos con este tema de las auditorías. Y bueno, no tenés ningún problema, porque ya tenés la situación económica y patrimonial súper holgada, estás tranquilo en tu casa, vas, venís, paseás, y te sentís dueño de la situación. Y te sentís dueño incluso de decirle al gobierno qué tiene que hacer y a la gente decirle lo que habría que hacer. Y básicamente la solución es el encierro, restringir actividad económica, como si acaso no alcanzara con aplicar en rigor las medidas sanitarias, como se está aplicando en el mundo y como ya la Organización Mundial de la Salud nos advierte de que no es para nada conducente, es una especie de terapia sanitaria, si vos querés, o de tratamiento sanitario que quedó en el pasado, esto de las restricciones. Pueden haber restricciones muy puntuales, como se aplican en Europa, pero están en una altísima campaña vacunatoria y de testeo y vacunación, viendo el resultado de la inmunización, que aún no se ha llegado a muchos países. Y entonces de pronto cuando ves el certamen de Roland Garros, ves que a partir de las 11 de la noche el Estado francés, por lo menos la ciudad de París, establece el toque de queda. Y es hasta tal hora de la madrugada. Y después, ¿por qué? Porque bueno, son ciudades con altísima actividad también nocturna, cosa que acá no pasa además. Acá la actividad nocturna es menor, da un porcentaje de un 5% de la actividad del día, de las 24 horas, por lo tanto no tendría sentido ir a un toque de queda tampoco. Ese toque de queda generaría consecuencias que no son nada agradables, porque estableces un estado policial. Bueno, y ya se sabe que el presidente no quiso ir por ese lado. Y ha planteado un concepto que de algún modo es gráfico, didáctico, pero que en lo estrictamente, conceptual, valga la redundancia, es redundante, la libertad responsable. Y sí, la libertad necesita de la responsabilidad. De ahí que en derecho se entienda que hay un haz de derechos y obligaciones, es decir, como dos grandes varas, ¿no? Como dos vectores, nos explica el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos en un Estado de Derecho. El haz o toda la vara, ¿no? La senda de nuestros derechos, pero paralelamente a ella, la senda de nuestras obligaciones, que de algún modo son como ese omega 6 que decía el doctor y el omega 3, que se compensan, porque si no se inflamarían demasiado, tendríamos una inflación de derechos y una deflación de responsabilidades. Y viceversa, si vos estás en un estado muy autoritario, te genera una inflación de responsabilidades como ciudadano, te carga toda la responsabilidad, encerrate, cuarentenate si no sos culpable, y si no se te va a perseguir y vas a terminar en la justicia porque estás violando una disposición gubernamental.
y se te deflaciona, se baja el nivel de derechos. Tenés una inflación de responsabilidades y pocos derechos, o viceversa. Eso es lo que se va logrando con con este relato hegemónico de izquierda que es totalmente desestructurante y es totalmente inarmonioso respecto a estos conceptos básicos. Hace décadas que no se le habla a nuevas generaciones estafadas culturalmente respecto a estos temas básicos, estafadas en los procesos educativos respecto a algo tan básico como la educación de la ciudadanía en la comprensión de un Estado de Derecho y saber que se tiene derechos pero se tiene obligaciones. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y una vez cumplidas las obligaciones, tenemos derechos. Tenemos derechos. Por ejemplo, la obligación de, si vos haces una compra-venta, estás obligado, si querés comprar un auto, estás obligado a pagar el precio que se marca en el mercado, que conviniste con la persona que te vende el auto, la automotora, para que vos tengas el derecho de obtener el auto en propiedad. Y esa otra persona o esa automotora tiene la obligación de entregarte ese auto porque tú le diste el precio en dinero de lo que ese automóvil vale. Es un ejemplo bien sencillo pero bien clarito porque eso replica en todos los órdenes de las actividades de un Estado de derecho. De eso no se habla, eso no se le da a los chiquilines en el liceo. En los primeros años del liceo no se les explican estas cosas básicas. ¿Qué es una constitución? ¿A qué obedece la Constitución de la República de nuestro país? ¿Qué estilo de vida nos propone la Constitución de la República? Mirá qué lindo tema para tratar con el doctor Dapkevicius en una de sus columnas, haciendo un resumen. ¿Qué estilo de vida nos propone la Constitución? ¿Qué ventajas tenemos si se aplicara bien la Constitución de la República en todo sentido? Mañana venimos con estos temas, de algún modo, porque va a estar con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Seguramente vamos a tratar estos temas de las auditorías. Vamos a hablar con el diputado Gustavo Subía, vamos a hablar también de este tema, desde la perspectiva del ex fiscal, el doctor Gustavo Subía, sobre este tema. Legislación, estamos bien en legislación en este tema, habría que crear legislación nueva, figuras delictivas más precisas para aquellos funcionarios públicos que omiten llevar adelante las prerrogativas legales de una administración pública, de los recursos públicos, de los planes presupuestales de un ente público. ¿Sería necesario alguna figura delictiva más precisa y a su vez un mecanismo más rápido que comprometiera fuertemente al funcionario público, que en definitiva es eso, es un servidor público, no es un monarca, no es un dueño de nada, es simplemente un servidor público, pero si acaso se hace el vivo, como decimos en criollo, si mete plata en su bolsillo, o si trafica con influencias personales y le mete plata en el bolsillo a familiares o amigos, y le está robando al Estado a todos nosotros, ¿no sería necesario una nueva legislación que estableciera figuras bien concretas y a su vez un procedimiento hasta parlamentario, desde comisiones de investigación, pero que fueran en un trámite abreviado y que se remitiera todo eso prontamente a la justicia y que la justicia tuviera parámetros bien definidos en cuanto a juzgar esos temas con pruebas, por supuesto, importantes, fehacientes o con indicios probatorios muy grandes? Pero evidentemente una auditoría debe dar muchísimos datos y argumentos jurídicos para llevar adelante una investigación judicial. Mañana vamos a tratar ese tema con el diputado Gustavo Subía y vamos a tratar el tema de las auditorías con el diputado Conrado Rodríguez. Vamos a hablar también de, bueno, el glifosato parece que tiene los días contados, los años contados. Vamos a hablar mañana con Víctor Baqueta de Movus, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y al comienzo del programa vamos a hablar de un tema muy sensible para todos los uruguayos, especialmente para los del norte del país, como es la producción de la caña de azúcar. Vamos a hablar de la realidad de los cañeros de Artigas, productores, van a hablar con nosotros dos productores, dos empresarios del norte, y va a estar de algún modo asesorando la charla y dándonos una especie de diagnóstico, de situación en cuanto al impacto económico, social de esa producción de caña, el doctor Pablo Díaz, doctor en Ciencias Políticas, docente universitario, quien muy amablemente se arrimó al programa para plantearme el tema, le recogí el guante, le dije que sí, y mañana vamos a hacer esa charla también vía Zoom respecto a esa realidad que hay en el norte del país en la producción de caña de azúcar. Me parece que va a ser un tema, mañana va a ser un programa bien nutridito, ¿no? Bien cargado, Maxi. Lo traemos bien cargadito mañana, con temas todos muy interesantes y de algún modo complementarios. Así que bueno, venimos con eso, veremos si puedo
por lo menos mañana, muy rápidamente, darles alguna información, pero eso lo vamos a desglosar con el diputado Conrado Rodríguez y con Gustavo Subía respecto a los informes de la auditoría de Antel, qué informes surgieron de esa auditoría y también de Gas Sayago, ¿no? De Gas Sayago, que es muy importante. Hay otro tema que lo vamos tratando con el doctor Felipe Schipani, que es el tema FENAPES, ¿no? Lo que investigó el diputado, ahora se llevó a comisión de investigación en diputados, fue aprobada esa comisión que el mismo diputado Felipe Schipani planteó. Bueno, le recogieron el guante, aceptaron, y ahora hay una comisión investigadora de esos 250 docentes que excedieron las horas de licencia sindical violando el reglamento sindical. Seguramente surgirán más datos también de esa suerte de, no es auditoría, pero de investigación parlamentaria que puede llevar a una auditoría también a la enseñanza. Y vendrán otras, está la del Mides, esas empresas, esas 14 empresas que también tuvieron recursos, presupuestos millonarios, ONGs, 4 o 5 de ellas, según el doctor Basigalupo, quien escucha en otra radio colega, experto en derecho laboral, son todas afiliadas al Partido Comunista, son ONGs de feministas radicales, que obtuvieron recursos una y otra vez de parte del Mides, que son recursos de todos nosotros, con presupuestos altos, ¿no? De millones y millones de pesos por año. Ahí también hay desprolijidades presupuestales del gobierno anterior. Bueno, nos vamos, Maxi, y venimos mañana a partir de las 10 de la mañana, para saber precisamente en todos estos temas en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy Radio Nacional.